Y la cábala es un lenguaje de símbolos que remite a un tipo de procesos holográficos, ¿no? A diferencia de los idiomas modernos, ¿no? Los idiomas cambiaron más o menos entre el siglo VI y el siglo VIII, muchos idiomas cambiaron y empezaron a leerse de izquierda a derecha, por ejemplo, ¿no? Antiguamente los idiomas se leían de derecha a izquierda, ¿sí? Como el hebreo, el árabe, por ejemplo, que son idiomas que quedaron más fijados al ciclo anterior, que se dice que son idiomas que vienen al corazón, ¿sí? Entran al corazón. Y tienen que ver con la holografía. O sea, cada uno de los símbolos, por ejemplo en el hebreo, la letra bet, ¿sí? Significa a su vez casa, ¿sí? Y si deconstruís la palabra casa, ¿sí? La palabra casa en hebreo, o sea, cada letra de la palabra casa remite de la misma manera a otra palabra, cada letra, y así se va abriendo holográficamente. La astrología es igual. Un signo, ¿sí? Como Venus o Marte, tiene múltiples significados, o sea, es algo que se abre, no significa una sola cosa. Y hasta muchas veces, cada uno de los símbolos significan cosas que para la psiquis o para la mente humana, que está conformada de un montón de valores y factores como por ejemplo la moral, son opuestas, ¿sí? Por ejemplo, Tauro, que es un simbolito, o sea, es un círculo y un cuernito arriba, ¿no? que es el toro, va desde una prostituta, o sea, significa una prostituta y Buda al mismo tiempo, ¿sí? Para nuestra idea del mundo son cosas que distan mucho, o sea, uno es un santo, qué sé yo, es una persona sagrada y lo otro no. Bueno, depende para quién, pero para la mayoría no, ¿sí? Representa lo más vano, qué sé yo, lo más degradado, ¿sí? Pero para la astrología representa el mismo nivel de comprensión. ¿Por qué? Porque ambas cosas están girando en torno a lo mismo. La prostituta vive de la sensualidad y de los placeres y Buda los rechaza y no los juega, pero los dos están girando en torno a lo mismo, uno adentro del círculo y otro fuera del círculo de los placeres. Aunque Buda era bastante gordito, por lo tanto, algunos placeres podemos entender por el tamaño del cuerpo que se daba. Bien. Entonces, en este ciclo, que hicimos el mantra Soham, en este ciclo de Leo, Soham significa yo soy, ¿sí? Y hay algo importante en este proceso, en este nuevo ciclo de la Tierra, que podemos decir que empezó un ciclo el 26 de julio, que justamente también es en Leo. El trabajo a hacer en todo este periodo del 20-21 de julio al 20-21 de agosto, está dado por la capacidad de ser, ¿sí? Más que del yo, del soy, ¿sí? Más que del yo, del soy. O sea, muchos leoninos y muchas conciencias en esta época afirman naturalmente el yo, pero en la espiritualidad se afirma el soy, y no el yo. ¿Sí? El yo representaría la personalidad, ¿sí? Al alma, y el soy representaría al espíritu, ¿sí? Cuando el yo está muy presente, las cosas del mundo, a través del individuo, se manifiestan con mucha facilidad, y la persona tiene mucha empatía con la horizontalidad de la existencia, ¿sí? Que tiene que ver con las relaciones, los parientes, el dinero, lo que David Bohm le llamó el orden explicado, ¿sí? El orden explicado. Y el soy tiene que ver con la esencia y tiene que ver con los potenciales, ¿sí? Porque si es yo, puede ser una sola cosa. Si es soy, puede ser múltiples cosas, ¿sí? El ser es multiplicidad y el yo es acotado, exactamente. Entonces, en esta suerte de juego de palabras, se encuentra un montón de sabidurías que pasan por este signo de Leo, ¿no? El yo soy es básicamente, desde el punto de vista de la astrología esotérica, es básicamente
como el quid de la cuestión, o sea, la astrología esotérica dice que todas las almas se encarnan en Cáncer, se desarrollan en Leo, ¿sí? Y se realizan en Capricornio. No importa, para los que no saben astrología, no importa, se los cuento, es muy largo, si se lo explico astrológicamente es muy largo. Que tiene que ver con encarnar en una familia, ¿sí? En un grupo humano, que ese grupo humano, está bueno contarlo en esta charla, ese grupo humano donde uno encarna, hablando de encarnación y reencarnación, también un poquito, podemos decir que ese grupo humano tiene siempre las mismas encarnaciones raíces, que se llaman. ¿Qué significan las encarnaciones raíces? Las encarnaciones raíces son linajes de sangre que uno encarna siempre, o sea, un espíritu, o sea, nosotros encarnamos siempre en la misma linaje de sangre, ¿sí? Que no tiene que ver con el apellido ni con la forma que tiene la familia nuestra hoy, sino que tiene que ver con múltiples formas que fue tomando el sistema nuestro de sangre en las diferentes etapas del mundo. ¿Desde cuándo? Desde hace 220.000 años, ¿sí? Hace 6 milenios atrás, todo esto fue reformulado, o sea, los procesos de las sangres, del código genético, yo le digo de las sangres porque en mi escuela es mucho más antiguo que la palabra genética, entonces los libros dicen sangre, pero es genética en realidad, ¿no? O sea, el término moderno es genética. Las líneas genéticas se reformularon hace 6 milenios atrás, hace 5.780 años, exactamente, se reformuló el código genético de la humanidad global, ¿sí? Y se hicieron 12 grupos raíces de sangres, de genética, ¿ok? Y en esos grupos encarnamos todos. Y es muy probable que todos tengamos una raíz genética en donde hubo, como mínimo, esto es muy importante, un Saidiquín, un iluminado. Un santo, ¿sí? Un iluminado. Un santo o un profeta. Porque se hubieron 5 profetas, ¿sí? De las 12 grupos sanguíneos, como mínimo, en tu linaje de sangre hubo un profeta por ahí, ¿sí? Por ahí estás en los otros 7 que no. Cuando yo estudié en Oriente un montón, en la zona de Oriente Medio, ¿no? En el lejano Oriente, en la zona de Turquía, en el Líbano, en Irak, ¿sí? Estuve todo por Kazajstán, Turkmenistán, estuve mucho por estos lugares que son muy viejos verdaderamente, en donde empezó todo, ¿no? En la humanidad. Egipto, en Egipto muchísimo menos, uno cree que todo empezó en Egipto hay mucho, es más nuevo que todo lo otro. Las personas en la escuela que yo estaba, en vez de llevarte a ver monumentos, nos llevaban a las tumbas, ¿ok? ¿Por qué nos llevaban a las tumbas? Porque en las tumbas de los santos, de los grandes maestros, ¿sí? Se llama Makam, se llama estación espiritual, y es muy probable, si íbamos a la tumba de uno, de otro, es muy probable de que alguno de esos santos, de estos tipos sagrados, esté en tu linaje de sangre raíz. Cuando vos estás en ese Makam, automáticamente te conectás. Y una de las cosas que le sucede a la mayoría de la gente, yo fui muchos años a estos lugares, una de las cosas que le suceden a las personas que llevábamos es que después es el lugar que más extrañan en el mundo, o sea, es como tu lugar en el mundo. Cuando vas ahí, hay algo que te pasa profundamente porque es en el momento en el cual el Saidiquín, el iluminado o el santo de tu grupo familiar, te empieza a acompañar. Filosofía del desierto. Hay que ir para allá, te están diciendo acá en el salón, hay que ir para allá. Sí, hay que ir para allá, claro, ahí están nuestras raíces, ¿no? O sea, en Mesopotamia, que es entre el río Tigre y el Éufrates, ¿sí? No es entre el Paraná y Uruguay, no es Corrientes, Misiones, claro, está Irán, Irak, está Israel, ¿no? También. No está dentro de la Mesopotamia Israel, pero sí forma parte del mismo grupo de tierras a donde hay personas históricas, ¿no? O sea, gente que llegó a puntos de iluminación muy altos o a puntos de realización muy altos, y la conexión realmente aparece cuando uno va a estos lugares. Por eso
En los cursos avanzados siempre decimos que hay varias formas de conectarse con el espíritu, con la profundidad verdaderamente de uno, o con las partes del alma que te faltan. ¿Sí? ¿Qué partes del alma nos faltan? Y casi todas. Casi todas no, es un chiste. Pero nos faltan muchas, porque las partes del alma no se completan por la horizontalidad, por el orden explicado, no se completan generalmente por la cultura en donde encarnamos. Nuestra cultura, la mayoría de nosotros venimos del cristianismo, de la cultura judío-cristiana, y nos enseñó a vivir al revés, ¿sí? Siempre decimos que la espiritualidad es lo opuesto a la religión, es el sistema contrarrotatorio, va para el otro lado la espiritualidad que la religión. La religión te enseña a moverte al mínimo, a sentirte culpable, a sentirte sucio, a sentirte que tenés que pagar algún tipo de cosa, y la espiritualidad te conecta con el poder, con la libertad y con la autorrealización. O sea, no tenés que tener intermediarios entre vos y la realización, no tenés que tener, no estás sucio de nada, y lo único que te tenés que sacar en algún punto es la idea de que estás sucio o incompleto, te pasa algo. Entonces, como vivimos mucho tiempo culturalmente en este tipo de programación, la idea es conectarte con, se te van partes del alma, para que vuelvan esas partes, tenés que conectarte con centros de poder. Hay lugares en la Tierra, en el planeta, ¿no? Que no son solamente tumbas de santos y de maestros, sino que tiene que ver con lugares que se llaman geománticos, como Machu Picchu, Stonehenge de Yucatán, o las cataratas del Iguazú, un punto que hay en Mendoza muy importante, un punto que hay en Córdoba muy importante, otro en Uruguay, otro, bueno, en el lago Titicaca. También, la isla de Pascua no es un lugar sagrado. No, la isla de Pascua es un lugar que es Lemuria, pero no corresponde a estos centros, donde son vórtices, son puntos del planeta donde hay vórtices naturales de energía, que se llama la banda de Bloch, ¿sí? Que está entre el paralelo 33 sur y el paralelo 33 norte en la Tierra. En esos lugares se encuentran todos los centros sagrados son vórtices. Cuando uno va a estos lugares, lo que te sucede es de que las posibilidades de recoger partes de tu alma que quedaron segmentadas por el proceso cultural de vida vuelvan a tu cuerpo. ¿Y qué le pasa a la persona? Bueno, empieza a lo que se llama despertar, ¿no? Empieza a tener los 12 síntomas del despertar espiritual, ¿sí? Que es, uno dice, bueno, entré en un camino espiritual, uno cree que está iluminado, cree que está en paz, esto también es importante. Cuando uno entra en el camino espiritual, lo último que hay es paz. Uno entra a trabajar consigo mismo, ¿sí? Y ese trabajo consigo mismo es una coctelera, porque en realidad no es porque el camino tiene particularidades, sino porque la distancia que hay entre lo que vos creías y lo que realmente es tan grande y tan vertiginosa que tenés que, viste, no dormís, ¿no? Te pones nervioso, la gente se separa de las parejas, o se separa durante un tiempo de la familia, de los amigos, entra en una revolución y se conecta con hasta una personalidad diferente muchas veces, ¿no? A la que tenía anteriormente. ¿Por qué? Y porque todo lo que entendías del mundo, te empezás a dar cuenta que por ahí lo estabas entendiendo mal y tenés que realmente conectarte con otros sectores. Y para eso está este sistema, ¿sí? Que tiene que ver con estos 3 lugares. O sea, primero tenés que corregir todo lo que tiene que ver con tus ideas, ¿sí? Con el intelecto, y te conectás a lo que se llaman los grandes intelectos, todo lo que tiene que ver con la parte de la creación, que tiene que ver con las emociones, y toda la parte que tiene que ver con la acción, que tiene que ver con las concreciones en el mundo. O sea, tu trabajo, tus negocios, el dinero, la forma en la que te conectás con todas estas partes, las emociones también, las formas en las cuales uno entiende las emociones, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas importantes que se empiezan a reformular es que la gente cree que se enamora, por ejemplo, que es un pensamiento cuasi adolescente. Me enamoré. Bueno, nadie se enamora mejor dicho, el amor no está producido por algo.
o por alguien, ¿sí? El amor lo produce uno, ¿sí? Es como la compasión, la iluminación o cualquier otro tipo de frecuencia elevada. Si tus ondas emocionales, tus ondas mentales, ¿sí? Que son siempre mentales, están generando fluctuaciones del amor, bienvenido, buenísimo, pero no la está produciendo algo, ¿sí? De la misma manera lo podemos poner en términos negativos. Cualquier cosa que pasa afuera, que uno considera desgraciada, la cosa no es desgraciada. Uno considera desgraciado el evento y se deprime, se angustia y se bajonea porque está considerando que lo que está sucediendo es para generar un estado emocional. Las circunstancias no generan estados emocionales, sino que las emociones las genera uno. Por ejemplo, iba a decir algo que se me fue, pero no. Por ejemplo, bueno, voy a contar el ejemplo de Matthieu Ricard, que lo escucharon un montón de personas, ¿sí? Pero por ejemplo en el budismo tibetano el entrenamiento es gestionar emociones solo por la voluntad, ¿ok? Solo por la voluntad, o sea, son tipos que se sientan 8 horas por día a generar emociones, como la compasión, como el amor, como la buena voluntad, ¿ok? Y hasta que no lo generan, no salen del entrenamiento. Entonces, ellos generan el amor en las cosas y no las cosas en ellos. Nosotros tenemos una cultura en la que creemos que las emociones somos como una tabla rasa, que todo lo que viene de afuera nos estimula y decimos, ay, mirá lo que me pasó y ahora estoy alegre, oh, mirá lo que me pasó, ahora estoy triste. Bueno, esta forma, este cambio de paradigma en donde la conciencia modifica lo observado y no las circunstancias modifican la conciencia, ¿ok? Este cambio de paradigma es la clave de la espiritualidad. El que entiende este cambio y el que intenta, aunque sea vivir con este cambio, empieza a dominar su ser y por lo tanto empieza a dominar la realidad. ¿Por qué? Por ejemplo, dolor, ¿no? Cuando algo te duele, cuando algo... es la distancia que existe entre lo que vos pensás y lo que sucede. Eso es dolor en una circunstancia de vida, ¿ok? Nosotros creemos que un hijo nuestro no se puede morir, pero sin embargo por ahí se muere. ¿Qué nos pasa con eso? Nos genera mucho dolor porque nuestra idea de infinito es creer de que todo está dado, no sé, por algún tipo de grilla que hemos comprado en el universo y de que va a funcionar de una manera determinada. Pero el universo tiene otros planes para nosotros. Y esos planes, ¿sí? Son los planes del universo. Y nosotros tenemos que entender para qué nos pasa eso. Y la pregunta del hombre común es ¿por qué me pasa eso? Cuando yo cambio la pregunta de ¿para qué se me muere un hijo? ¿Para qué tengo cáncer? ¿Para qué tengo adicción? ¿Para qué me pasa algo? ¿Sí? Empiezo a comprender la naturaleza de lo que se llama, en la espiritualidad se llama tikkun, que es corrección. Cuando algo viene a contramano de lo que yo quiero que suceda, es porque tengo que hacer una corrección. Y la corrección que yo quiero hacer, ¿sí? La corrección que yo tengo que hacer no es la que quiero hacer, sino que es la que tengo que hacer. Que aparece, ¿sí? El proceso de corrección aparece cuando yo utilizo la técnica de la pregunta, que es esta: ¿para qué me pasa esto? ¿Sí? Primera pregunta, ¿para qué me pasa esto? Segunda pregunta es, ¿qué tengo que hacer para resolverlo? ¿Qué tengo que hacer para resolverlo? No angustiarme. Si uno se pone autocompasivo, se angustia, no encuentra respuestas, y en vez de hacer una corrección, el universo hacer una corrección con nosotros, la circunstancia nos termina matando. ¿No? Que es esta pregunta que le hace Don Juan, que le hace Castaneda a Don Juan. Don Juan y Castaneda son, es una saga de libros que es la relación que hay entre un discípulo y un maestro. Don Juan es el maestro y Castaneda es el discípulo, y Castaneda le pregunta en un momento,
don Juan, ¿cómo sé que, para dónde van los caminos, para dónde van las cosas, qué camino tengo que tomar? Y don Juan le dice, ningún camino va a ninguna parte, todos los caminos son igual, pero hay caminos con corazón y caminos sin corazón. El problema es que las personas cuando están en un camino sin corazón y se dan cuenta que tomaron el camino sin corazón, el camino está a punto de matarlo. Y a ese evento nosotros le llamamos desgracia, a ese evento nosotros le llamamos enfermedad, a ese evento nosotros le llamamos me va todo mal, porque no estamos entendiendo tres cosas fundamentales de la espiritualidad. ¿Para qué es un ser humano? ¿Para qué sirve un ser humano? ¿Sí? ¿Para qué está en la tierra un ser humano? ¿Y para dónde va un ser humano? ¿Cuál es nuestro destino final? Que se llama Olam Tikkun. La corrección final, el destino último. Bien, el silencio de la comprensión, ¿no? Apareció acá en el salón. Acá hay gente en el salón y están todos callados. Bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Tienen que hacer preguntas ustedes principalmente. Tienen que levantar la mano para hacer preguntas, el que quiera. Laura Mazaferro, ¿cómo estás, Laura? Tenés que abrir tu micrófono. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Bueno, sí, ¿para qué sirve el ser humano? No lo sé. ¿Ah, no? No, Sí, lo no. sé, ¿Para qué sí. sirve un ser humano? Es una pregunta muy, muy amplia. Yo lo digo como que son las preguntas de la espiritualidad, ¿no? Lo que podemos hacer es entender ¿para qué sirve un ser humano? Bueno, ¿qué funciones cumplimos? ¿No? O sea, esta idea de no entender para qué sirve un ser humano está destruyendo todo, ¿viste? Está destruyendo la tierra, la atmósfera, la gente, el caos se produce porque no entendemos qué es lo que estamos haciendo acá y para qué sirve un ser humano. Un ser humano sirve para mantener toda la materia, toda la fisicalidad, la existencia física en funcionamiento, ¿sí? A partir de la física cuántica, lo vamos a contar a partir de la física cuántica, pero en verdad es a partir de todo el conocimiento que se reveló hace 2000 años. Hace 2000 años apareció un tipo que se llamó Rabbi Shimon Bar Yochai, que escribió algo que se llama el Zohar, ¿sí? En el año 67, fue prácticamente contemporáneo con la época donde nació Jesús, que en verdad Jesús nació 300 años antes, pero vamos a ponerlo así, nació en esa misma época. Y escribió, después también los mayas dicen lo mismo, Pakal Botán en el siglo VI dice lo mismo, y finalmente la física cuántica termina definiendo o hablando científicamente, porque nosotros cuando decimos científicamente es como una religión, el empirismo es la religión del siglo XX, ¿sí? Donde todos creemos muchísimo a partir de lo que dice la ciencia. Entonces, la física dice que todo lo que estamos mirando, cuando dejamos de mirarlo, desaparece. Se transforma en un campo de probabilidades, en un campo de ondas. Cuando lo miramos, o sea, yo acá tengo una caja de madera donde está la computadora. Cuando dejo de mirar la caja, ¿sí? La caja se transforma en un patrón de frecuencias. Cuando lo miro, la caja se transforma en partículas. Y es el fenómeno entre ondas de probabilidades y partículas. Entonces, el ser humano aparentemente tiene una frecuencia de señal que hace que las moléculas de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, todas las moléculas de la tabla periódica de elementos, que son 144, la tabla periódica de Mendeleev, que estudiamos en cuarto año del colegio, porque no creo, alguien salvo que haya sido técnico químico, no creo que nadie más haya visto esa tabla en toda su vida, pero bueno, esta tabla
determina de cómo está armada toda la realidad, ¿sí? Física. Los físicos cuánticos descubrieron de que todo eso se comporta de la manera en la que se comporta cuando un ser humano lo está mirando. Por lo tanto, en algún punto, un ser humano sirve para que la fisicalidad, para que la física de nuestro planeta esté en funcionamiento, en equilibrio. Y nosotros hemos aprendido a funcionar como si no sirviéramos para nada, no sabemos bien qué estamos haciendo, estamos creyendo que tenemos que armar códigos sociales y problemas con la política, y ahora hay que rebelarse con el coronavirus. Todo es loco, ¿viste? Estamos construidos para funcionar de una manera loca, en el software intelectual, pero en la realidad tenemos un gran poder intrínseco, sin hacer nada, solo lo tenemos. Eso por ahí es una respuesta que se acerca a para qué sirve un ser humano. Si nos conectamos con esa realidad, con esa fuerza, bueno, nuestras cosas empiezan a cambiar, nuestro sistema empieza a quedar como mucho más relajado, no tan ansioso, ¿sí? Hay un proceso, un pulso de ansiedad por irresolución existencial en las personas. ¿Mm? Bien. Gracias. ¿Vamos bien, Laura, con esa explicación? Gracias, buenísimo. Sí, sí. Gracias. Buenísimo. Paz. Ahí estás. Bueno, ¿Cómo estás? bueno, yo no sé si tengo una pregunta, pero es como una duda, es como una dualidad que tengo. En realidad, yo siempre soy partidaria de la parte espiritual. Yo estudié astrología, sobre todo para entenderme a mí, porque no me entiendo un montón y me crié en una familia súper católica. Sí. Y es una realidad que mi madre, más allá de que es súper católica, somos un montón de hermanos y tuvimos un montón de problemas y sin embargo a ella siempre se adaptó a todo, desde que se le murió un hijo a los 5 años y siempre la fe la mantuvo adelante y sin ningún problema, y no es que tuvo ningún tipo de reclamo ni de nada. Y yo es como que me crié con ese patrón, pero en realidad no me siento una persona católica, pero en realidad tampoco, nunca me puedo terminar de conectar con la espiritualidad. Entonces como que siempre tengo una dualidad de para qué lado voy, ¿entendés? A dónde vine, con qué me puedo conectar. Es como que me siento perdida y siempre termino como que el sistema en el que vivimos me consume. Y como que vivo en piloto automático y de repente uno explota. Claro. Entonces como que uno a veces no sabe cómo para dónde encarar. Como que sí, a mí me gusta más la parte espiritual. Yo estudié psicología porque soy acuariana, tengo ascendente en Acuario, o sea, de repente soy una loca de mierda, perdón por la palabra, y tengo mi luna en Virgo, entonces no tengo ningún gris, y voy de un lado para el otro, pero me cuesta un montón como conectarme conmigo misma en un montón de cosas. Entonces a veces digo como, ¿cómo encaro esa situación en mi vida? Por eso no sé si es una pregunta. He meditado un montón de veces, he tratado de conectarme con un montón de cosas, pero a veces uno se pregunta como, ¿a qué vine? ¿Qué hago? ¿Qué me gusta? ¿Cómo puedo avanzar con esto? Buenísimo. Hay un montón de cosas en lo que está diciendo. Yo creo que lo primero de todo tiene que ver con las preguntas que nos hacemos, ¿no? Vos tenés un montón de preguntas y dentro de mi propio proceso, sobre todo con un maestro mío que tuve muy, muy potente, él me retaba porque todas las preguntas estaban mal formuladas. Me decía, el problema no son las respuestas, el problema son las preguntas, me decía. Sí. Te estás preguntando cualquier cosa. Por ejemplo, preguntarme si yo voy para el lado de mi mamá, para el lado de la astrología, de la psicología,
¿para dónde voy? Es una pregunta mala porque te va a meter en una encrucijada. Seguite a vos. Sería como seguite a vos, no sigas a lo que te dijeron ni a lo que se considera o no se considera. La segunda es para cuando agarres una decisión de lo que sea, seguilo. A muerte, dedicate horas del día a estudiar. Che, hay un micrófono abierto en el coso este, que escucho como gente hablando. Claro, es que lo más difícil es la constancia, y cuando vos ves a una persona bien, que por más que no te guste esa elección, decís, ay, la pucha, está bien. Como, Sí, pero pará. Pero la constancia no tiene que ver con estar bien. No, la búsqueda no es estar bien. Estar bien es el resultado es como por carácter transitivo de un laburo que vos empieces, de un trabajo que vos empieces. Vos tenés que pensar esto, ¿cuántas horas del día haces algo de lo sagrado? ¿Cuánto tiempo le dedicás? ¿Cómo comés? Porque pasa mucho por ahí. ¿Cómo comés? ¿Cómo está tu sangre? ¿Está intoxicada? ¿No? ¿Tomás alcohol? Claro. ¿Fumás? Bueno, todo eso es básico. Cuando te desintoxicás, 3 meses, tardás 3 meses, cuando te desintoxicás, a partir del cuarto mes vas a empezar a tener ciertos niveles más potentes. Nosotros damos una clase importante que se llama las 4 categorías de la higiene del gozo. Cuando vos pasás el cuarto mes, empieza a haber ciertos niveles de compromiso energético. No se te colapsa la energía y pasa un viento para allá o las ganas que vos tenés. Ay, tengo ganas, tengo no ganas. Bueno, porque la persona que se quiere encontrar no puede apelar a un sistema de ganas. Olvídate. Cada vez que tengas ganas de meditar, va a ser una vez cada 100 años, porque no hay ganas de meditar. Cada vez que tengas ganas de explorarte, no vas a tener ganas, vas a tener ganas de, no sé, hay una lucha, ¿viste? Nosotros también tenemos una clase que habla, hoy es tu primera vez con nosotros, buenísimo, y hay una clase que habla del adversario, ¿viste? Sí. El adversario no es algo afuera, sino que es la lucha entre el espíritu y tu cuerpo. No hay una frase en la Cábala que dice que cuando nosotros nos estamos por despertar, nuestro espíritu grita porque el tipo se va a levantar a hacer todo lo que el cuerpo quiere y se va a olvidar de todos los asuntos del espíritu. Entonces lo vas a llevar al baño, le vas a llevar al desayuno, vas a ir a trabajar, o sea, vas a arrancar con las cosas del mundo. Y en realidad, las cosas del mundo que nos han tomado como en nuestro 100% de nuestra vida, las cosas del mundo son pocas, pero nuestra atención está fijada en las cosas del mundo. Tenés que empezar a mirar para adentro, entrar en una escuela, en alguien que te contenga, vos solo no lo podés hacer, esto es como estudiar artes marciales. O sea, vos sos cinturón blanco. Bien, cuando sos cinturón blanco y medio, la gente quiere hacerlo solo. ¿Cómo va a ser solo? No, tenés que estar 10 años para hacerlo solo. Una vez que tenés 10 años de entrenamiento, sos cinturón negro y competiste y te golpearon un montón de veces y no sabes a dónde poner la guardia, qué sé yo. Las cosas de las artes marciales, cuando aprendés todo eso, ok, listo, entonces le decís a tu maestro gracias, o te dan el alta, listo, ahora enseñá, ahora estás para eso, qué sé yo. Pero mientras tanto, uno no sabe nada, esto es como lo mismo. Ahora, en esta época moderna, la gente estudia coaching ontológico, reiki, y no sé cuántas otras cosas que desvirtúan todo el sistema, ¿sí? Sí. Por fuera de las escuelas espirituales. Todo eso es anti-camino, anti-persona, sí. ¿Sí? O sea, el objetivo es entrenar personas para que tomen la mayor cantidad de unidades de conciencia en un proceso primero de deconstrucción, ¿sí? Para poder entrar dentro de los patrones superiores, ¿viste? Todos tenemos que hacer correcciones, ¿viste? Que hablábamos esto del tikkun. Como tu mamá, ponele, ¿no? Tu mamá que vos decías, se le murió un hijo, ¿no? Dijiste, se murió un hijo. Bien, se le murió un hijo significa de que tuvo que hacer un tikkun. Ella no lo resolvió a través de la fe, eso es lo que dice ella o lo que decís vos. No, ella lo resolvió ella, encontró respuestas. Sí, encontró respuestas, tal cual. Lo último que te va a dar respuestas es la fe. Fe
es no sé nada, y el camino verdaderamente es saber. La idea es que vos sepas de vos, que vos sepas del planeta, que vos sepas de tu espíritu, que vos sepas de dónde venís, para dónde vas, no que, bueno, vamos para allá a ver qué onda porque están diciendo que vamos para allá. Bueno, eso es una cosa que han dominado a la Tierra de esa manera. O sea, esto que está pasando del aislamiento social y del control social es porque la gente es ganado. Sí. La Sí, espiritualidad te saca de ser ganado. Oh, no, sí, no tal sos cual. ganado. No tenés que creer en nada, no tenés que rezarle a nadie, no tenés que pedirle nada a nada ni a nadie. ¿Viste? Uno No, en cree, eso opino exacto, en la eso opino religión exacto. la religión te instruye para, por ejemplo, hay gente que pide trabajo, como si hubieran un departamento eclesiástico de recursos humanos. No, no, Trabajo. eso opino tal cual, eso opino tal cual. Pero cuando uno a veces ve que la otra persona está bien, que tiene esa contención, que a veces decís, bueno, es algo espiritual que consiguió, decís, bueno, ¿cómo lo consiguió? Pero es verdad, uno lo Concentrándose. tiene que buscar uno solo. Está bien, concentrándose. Si a vos se te muere Claro. un hijo, vas a ver cómo te concentrás. No, espero que no me pase, espero concentrarme No, de otra digo, manera. cuando te pasan cosas de máxima, ¿viste? Son como varas que uno tiene que saltar. Cuando te pasa Claro. una cosa de máxima y la vara que tenés que saltar es muy alta, vas a ver cómo empezás a sacar músculos emocionales, músculos intelectuales, empezás a concentrarte. Tu mamá se concentró en donde pudo, qué sé yo, Claro. donde se le No, la idea es que me apareció pase lo primero. antes, Y lo concentrarme logró. antes. Ponele, según lo que vos estás diciendo, lo logró. Bárbaro, lo logró. Buenísimo. Ahora, cada uno tiene un punto de partida. Tu mamá tenía por ahí un punto de Claro. partida más atrás que el tuyo. Seguro. Nosotros como hijos siempre tenemos puntos de partida de más adelante. Sí. ¿No? En Vos relación decís que padre-hijo siempre estamos más adelante. decís que siempre hay un quiebre o se puede empezar antes. No, el quiebre es el viejo modelo del cambio. O sea, tocar fondo, viste, con una situación es el viejo modelo del cambio, que lamentablemente muchas personas empiezan a cambiar a partir de la tocada de fondo, de tener una enfermedad tremenda o de que se muera algo, que se te fundas económicamente, separaciones, divorcios y demás. No es necesario tener eso, ¿viste? No es No es necesario. necesario. No, Ok. no. Yo te diría que cuanto más lúcido estás y menos dolor tengas, más energía vas a tener para hacerlo. Pero la gente mira Netflix, no Claro, estudia. sí, Se junta con sí, tal amigos, cual. qué sé yo, a hablar cosas ridículas, ¿no? Tapa Claro, constantemente emociones. sí. Sí, Hay que concentrarse, tenemos muy pocos años por delante, hay que concentrarse. Un día te moriste, no sabes si te vas a morir este año. sí, tal cual. Es verdad. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, bienvenida. Gracias. Bien, bien. Todos los que están acá hace un montón de tiempo, pase la primera vez que vino y habló media hora. Sí, tenés la palabra. Tenés que abrirte el micrófono. Yo quería preguntar, cuando tú hablas de los centros de poder y que dice que el cuerpo vuelve en las partículas para recoger los 12 pasos, ¿cuáles son esos 12 pasos de la espiritualidad que uno puede, pues, poder conocer? Si es que se alcanza a decir algo acá en la clase de hoy. No son 12 pasos. ¿Cómo es tu nombre? Yolimer. Yolima. Yolima, no son 12 pasos, son 12 síntomas que se producen en el despertar espiritual, ¿no? No me los acuerdo ahora los 12 síntomas, ¿sí? Los habíamos hecho hace bastante tiempo cuando teníamos un grupo, en el 2011 fue porque teníamos un programa de radio en Radio Millennium en esa época, y el grupo que estaba estudiando en ese momento, todos estaban en crisis. Entonces empezamos a determinar que las crisis son más o menos iguales para todos en el proceso del despertar, ¿sí? ¿Qué le pasa a uno? Empieza a ponerse silencioso, se aísla, eso, ¿no? Son síntomas más que pasos.
Ok, gracias. ¿Quién más? El que quiera hablar, abre el micrófono, por favor. Hola, Hola, ¿sí? ¿Quién es? Cecilia. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bien, bien. Quería saber el centro de poder que se ubica en Córdoba, que no le diste el nombre y Está cerca de Capilla del Monte, ahí en Los Terrones. porque tengo pensado el día de mañana irme a vivir a Córdoba quizás, y bueno, está bueno estar cerca de ahí quizás. Primero ir a ver si sentir el lugar y ver si es mi lugar en el mundo. Bien, Gracias. hace mucho tiempo atrás, viví en Brasil, viví 3 años en Brasil con un maestro que se llama Triguerinho, y fuimos ahí a Capilla del Monte, había una persona que era el guardián del lugar que se llamaba el doctor Acoglanis, en 1985. Y mi maestro, que se llamaba Triguerinho, publicó todos los libros del material que nos dio el doctor Acoglanis, que era secreto. Y mucha gente fue a vivir ahí y a hacer todo lo que hay hoy, que es una cosa horrenda. Venden marcianitos como souvenirs y la gente va a ver platos voladores. Y no tiene nada que ver con eso. Y hacen cosas, bueno, no tiene nada que ver con eso. Pero el centro, por suerte, sigue estando ahí y va a estar, creo que, los próximos 10.000 años. Eso sucedió en 1956. El polo energético del planeta cambió del desierto de Gobi a América del Sur y se dividió en 3 centros: en Mistitlán, en el lago Titicaca, en Erx, en Córdoba y en La Aurora, en Uruguay. Erx se llama así, el lugar, Erx. Erx, centro de iniciación. Y antiguamente estuvo 10.000 años en el desierto de Gobi, entre el Tíbet y China. De ahí que todos los maestros y todo el rapport, digamos, espiritual, siempre estuvo dado por Oriente, por el extremo, inclusive el extremo Oriente. En Nepal, todos estos centros que son buenísimos. Hoy en día, ese mismo lugar es un basurero nuclear, chino. Entonces, Fer, el origen de todas las religiones y de todos estos maestros que se fueron dando en la historia, que vos decís que están ubicados en Medio Oriente, ¿tiene que ver con estos centros de poderes? Sí, claro. Que hoy ya no están más ahí. Y están acá. Ok. De hecho, Brother Phillips, en un libro que se llama El secreto de los Andes, dice, escrito en la década del 20, 1920, dice, todas las almas evolucionadas de la Tierra encarnarán naturalmente en América del Sur. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Quiero saber, porque muchas veces repetís lo mismo. ¿Por qué no puede ser compatible estar espiritualmente? No, ¿qué tiene que ver la espiritualidad con que uno se junte con amigos? ¿Por qué no es compatible eso? Porque lo repetís constantemente. No, nada, no tiene nada de incompatibilidad. Lo pongo como ejemplo porque todos perdemos un montón de tiempo en actividades recreativas que no te llevan a ninguna cosa, y por ahí una reunión con amigos común y corriente, si uno tiene como esto como un hábito, ¿sí? Lo que hace la reunión con las otras personas es sintonizarte en un sentido común de la reunión. Entonces, generalmente sucede en la reunión con amigos que uno dice, a mí me gusta el chocolate, no, a mí no me gusta, a mí me gusta tal cosa, a mí no me gusta, yo hice tal cosa, yo no la hice. Y empezás a nivelarte con aquello que no te tenés que nivelar, te tenés que nivelar con energías más altas y no sincronizar frecuencia con eso, salvo de que vos estés muy fuerte, muy preparado, pero generalmente es un desvirtuador, como las series y los llaman los ladrones del tiempo. Porque a mí me hace,
a mí me hace bien juntarme con amigos. Pero esto no tiene nada que ver con lo que te hace bien y lo que te hace mal. El camino espiritual está en el extremo No, opuesto por de eso la te digo, idea de ¿por me qué hace no bien. porque como que siempre lo nombrás como que no es compatible? Porque es oxitocínico. Amigo, mira Netflix, y yo... Está bien, pero porque es oxitocínico. Viste que tenemos los 4 componentes químicos, ¿no? La dopamina, ¿no? Que tiene que ver con Netflix, con las drogas, con el alcohol, con la comida, ¿sí? La dopamina. Uno no tiene que entrar en circuitos dopamínicos. El segundo es el endorfínico, ¿sí? Si vos, por ejemplo, hacés deportes de una manera tranquila, bárbaro, pero si vos sos adicto al deporte o las fiestas electrónicas, por ejemplo, que la gente baila 7 horas, son excesivamente Por eso, estás hablando de los endorfínicos. extremos. Y la oxitocina tiene que ver con gente que necesita del contacto social permanente. Por ejemplo, los chats de la gente que te saca fotos a la comida y te dice, mirá lo que estoy cocinando. Ahora en la cuarentena pasa mucho esto, ¿viste? Sacan fotos a un plato de comida, te mandan un plato de comida y el otro opina y dice, ¿cómo lo hiciste? Es gente que necesita estar con gente porque son circuitos químicos que se tienen que desarrollar que a la larga o a la corta te reemplazan los viaductos del camino espiritual en el principio del entrenamiento. Porque lo social, ¿sí? Lo social remite a un ajuste social. La gente quiere parecerse a la gente, tener el mismo auto, tener el mismo coso, viajar a los mismos lugares, comentar los mismos viajes, es como un circuito social en el cual te dificulta. No pasa nada, no es ni bueno ni malo, o sea, son cosas que te retrasan. ¿Puedo aportar algo? Sí. Que también hay veces que en la espiritualidad es cuanto más adentro nos tenemos que meter, y todo lo que es social te chupa, te lleva, y en realidad sería encontrar el equilibrio, le explico a Loli, porque por supuesto que se puede seguir con reuniones y demás, pero si es el extremo y estás encontrando un escape para no meterte adentro, ahí sería el conflicto, me encuentro. Por eso preguntaba, porque... Me parece que va por ahí más también. Sí, pero como él siempre dice, no los amigos, no Netflix. No, pero yo no digo... No, ¿Vos tenés Netflix, Fernando? Déjanos sí, un poquito, pero no déjanos veo un nada, poquito. Un poquito, porque digo, suponete, yo termino ahora, le dije a los chicos, vamos a ver una película, obvio, ¿dónde lo voy a ver? Y siempre decís, Netflix no, esto no. Pareces como muy extremista, que sé que no es. Nos genera culpa como la religión, Fer. Claro, nos genera culpa. Afloja un poco. No. Lo estás entendiendo de esa manera. No es que Netflix produce cáncer. Pero cuánto de Netflix uno tiene, es esta la comparativa. Se lo pongo como ejemplo, Netflix o cualquier cosa recreativa, o el tipo que juega, no sé, a las cartas por internet, ponele, o a los chicos que juegan a la PlayStation. Es como todo el mismo paquete. ¿Cuánto uno hace de eso y cuánto uno hace de lo sagrado en el día? Y lo sagrado está siendo reemplazado por lo recreativo. Vamos por acá. Hay un filósofo que se llama Byul-Chul Han, muy bueno, mi filósofo favorito, que es surcoreano y vive hace 50 años, vive en Frankfurt. ¿Sí? Es de la Escuela de Filosofía de Frankfurt, de la escuela de Walter Benjamin. Y él hace un ensayo más o menos que fue en el 2005, y acá en castellano, en Argentina se publicó en el 2007 por ahí, y él habla de que hay una relación entre la producción, ¿sí? y lo recreativo. O sea, el ser humano no tiene un intermedio que se llama espacio contemplativo, y él lo pone en el espacio contemplativo aristotélico, ¿sí?
el espacio contemplativo aristotélico. Aristóteles, él decía que en verdad cada cosa que él hacía en el mundo productivo lo sacaba del eje, y seguramente Aristóteles lavaría un plato, qué sé yo, o sea, sacaría una zanahoria de algún lado, o sea, no había trabajo en el siglo V antes de Cristo. Entonces él habla del espacio contemplativo aristotélico, por eso él enseñaba caminando, y que no había mayor estado contemplativo de la mente que el caminar, y él enseñaba caminando, y creó esta escuela que se llamó la escuela de los peripateres, ¿sí? Entonces Byul-Chul Han trae todo esto, dice, en el mundo moderno se perdió el proceso contemplativo. Las personas producen y destruyen, construyen y destruyen. Construimos produciendo y destruimos recreando, en la recreación. Entonces ahí le da todo el modelo, da una imagen comparativa, ¿no? Lo trae como ejemplo, al turista y lo compara con el peregrino. Entonces él dice que el turista es una persona que va de un aquí a un aquí y no tiene ningún proceso intermedio, inclusive si está esperando un vuelo y tiene 6 horas entre un vuelo y el otro, qué sé yo, dice, uy, qué embole, estoy acá. O sea, el espacio contemplativo, el espacio introspectivo, se ha eliminado y se ha reemplazado por los eventos sociales y los aparatos electrónicos, películas, juegos, series y demás, de los cuales mucha gente está imbuida. La gente descansa mirando pantallas. Bueno, en el camino espiritual, en nuestro entrenamiento, la idea es tratar de reemplazar eso por estudio, ¿sí? Que hay un montón de cosas súper atractivas para realmente encontrar respuestas. Entonces uno se sienta en un grupo como este y dice, che, a mí no me sale esto. Bueno, en realidad no te sale porque no haces nada para que te salga. O sea, es poquísimo. O sea, para que te salga esto, le tenés que meter como si fueras a correr una maratón. O sea, tenés que realmente esforzarte. No es poco lo que hay que hacer. Entonces siempre pongo como ejemplo las películas o las reuniones y todo esto como lo que se llaman ladrones de tiempo. Te sacan el tiempo porque después te cansás después de una reunión social y de la película y de la serie, qué sé yo, y al otro día a trabajar. Entonces no tenés un tiempo contemplativo. Por eso siempre traigo eso. Como en las charlas estas tengo poco desarrollo, ahora lo expliqué un poquito más para que no se vea que en realidad somos radicales, sino que la idea de esto, que la acabo de defender, es tratar de entenderse de que no te salen las cosas. Mira, yo enseño esto hace mucho tiempo, mucho más de 25 años. Acá tengo a una persona que me conoce desde la infancia, que es Daniel, que está acá. Yo enseño desde chiquito. La mayoría de la gente, le enseñé por miles de personas. La mayoría de la gente que no lo logra es porque no lo hace. Y porque hace mucho de lo otro. Hace mucho de la propuesta social. Y ahí hay un juego loco, hay un juego hasta perverso en esta sociedad, en la cual hay un montón de cosas puestas en algo que no te deja nada, que se va a morir, ¿sí? Como vos, un día no, te vas a morir, y no nos damos cuenta de que no estamos utilizando el principio de uso. El principio del uso. Nosotros tenemos un principio loco de propiedad y no el principio de uso. O sea, esta casa donde estamos, la estamos usando y un día la vamos a tener que dejar. Las personas con las que estamos también estamos usando su saber, su historia, y un día la vamos a tener que dejar, y vas a tener que dejar un día tu propio cuerpo. Porque también no estás usando, ni te pertenece, le pertenece al mundo, ¿sí? Y nosotros le pertenecemos a otro mundo, ¿ok? Y sabemos nada de ese otro mundo. De lo menos que sabemos es de la muerte, por ejemplo. Yo no sé cómo la gente vive sin saber nada de la muerte, nada, sin haber estudiado una hoja al respecto. Para los que quieren estudiar hay 2 escuelas muy importantes. Una que es la del budismo tibetano, ¿sí? Para estudiar los asuntos de la muerte, y la otra de Allan Kardec, que es la escuela francesa de la muerte. ¿Okay?
del espiritismo, pero te cuenta todo sobre la muerte, qué pasa, qué deja de pasar y todo lo demás. Y nosotros, de este lado de la existencia, sabemos nada, y sabemos un montón sobre las series de Netflix, y nada sobre la muerte. Sabemos un montón sobre el precio de las propiedades, y nada sobre la muerte. Sabemos un montón sobre el precio de los coches, y nada sobre la muerte. Sabemos un montón sobre los destinos turísticos, y nada sobre... Y ahí vamos, ¿ves? Tenemos un montón de conciencia puesta ahí, y nada en la otra. Y eso es lo que estamos diciendo. ¿Y te los mandó? Sí, recién. Acá tengo un grupo de alumnas que se acaban de poner a compilar los 12 síntomas del despertar espiritual. Se estaban acordando. Marianela. No. Bueno. Bien. Me quedó más claro, porque siempre era tan estricto, que yo digo, sé un poco cómo sos, pero siempre lo bajás como una línea así, que no me... Nada. Yo no soy estricto. No, bajás la línea, como cuando transmitís en la pantalla como no, eso es. Mirá, ella, Laura, que la veo por ahí abajo, dice lo mismo, como que transmitís eso, se transmiten, por eso te preguntaba, ¿no es compatible reírse un poco con amigos? Entonces, Perdón, voy a defender, no, sí, es que muy bueno. No es que es estricto, yo lo estoy estudiando también hace mucho, el tema de la espiritualidad, y la espiritualidad en realidad es estricta. Nosotros tenemos que ser estrictos con nosotros mismos para poder llegar a eso. Y bueno, él por supuesto, nuestro maestro, nos va a tener así. No, la espiritualidad no es estricta, no. No, ¿puedo opinar algo? Para mí no es estricta, no sos estricto. Para mí nosotros tenemos como una carga genética que no nos ayuda mucho a soltarnos y tenemos que hacer un gran trabajo para ir de a poco, aflojar y poder llegar a tener esa espiritualidad. Y no es que todo es estricto, que no podemos no ver una película en Netflix. No, si vas a ir de a poco, ni empieces, mirá. Perdón. Bueno, eso es restricto entonces. Porque... No, no tiene que ver con ser estricto. O lo haces o no lo haces. O lo haces o no lo haces. Bueno, ¿Estás pero vivo o estás muerto? ¿Estás embarazada o no estás embarazada? La vida es así. Bueno, pero por algo hay que empezar. O sea, uno tiene que tener ganas. Esto es ser un tibio, no empecés nada. Pasa por encontrar y ser autodisciplina, es decir, encontrar tu propia autodisciplina para hacerlo. Sí, si va a buscar la autodisciplina no va a encontrar ninguna autodisciplina, no va a encontrar nada. Somos muy indisciplinados. Bueno, pero me tengo que llevar el mundo por delante, entonces. No, si te llevas el mundo por delante te vas a morir. Igual entiendo, me encantaría poder hacerlo. Soy tibia. No, yo creo que no entendés nada. Mirá, hay 125 niveles de comprensión. No me digas así que me vuelvo loca tampoco. No me arranques a pelear. No, pero eso es muy probable que no entiendas nada. Mirá, hay 125 niveles de comprensión, ¿sí? 125. Todos los que estamos acá entendemos todo diferente de lo que yo te digo. Yo te digo una cosa, el otro... Y lo más importante es no comprender. Mi maestro me decía, me pegaba con una varita, así, pum, y me decía, Fernando, no interpretly, me decía, porque yo soy muy intelectual, entonces trataba de, lo que él me decía se lo reexplicaba, y me pegaba literalmente en la rodilla. ¡Pa! Y yo le decía, ¿por qué me pegás? Porque lo peor que podés hacer es tratar de entender. Esto no se entiende, ¿se hace o no se hace? Y cuando lo terminás de hacer, sacá una conclusión, pero antes, olvidate. Vas a querer acomodártelo, y el laburo es tratar de
dejar que los ejercicios, no las ideas que yo te estoy diciendo, sino de que los ejercicios operen en tu sistema. Que tu sistema está sufriendo, está pidiendo a gritos cosas y qué sé yo. Bueno, jugátela, no tengas tanto miedo de proteger tu ego y metele, hacelo. ¿Qué estás haciendo? No, obvio. Yo comparto y me parece perfecto y evidentemente a vos te sirvió y ayudaste a un montón de personas, pero hay gente tibia como yo que evidentemente nada, como que quizás se puede buscar otra vuelta, o bueno, las cosas evolucionan un poco y quizás hay gente que necesita otro tipo de contención, o darme con un palo en la cabeza. No, porque cuando vos, por ejemplo, si haces un trabajo deportivo, a mí me gusta compararlo, yo fui muy deportista toda la vida, y me gusta compararlo con eventos, con una circunstancia deportiva. Cuando vos empezás un entrenamiento deportivo, vas a empezar a correr, no sé, 1 kilómetro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese kilómetro Sí. que vas a correr, vas a quedar con la lengua afuera porque ahí está tu límite. Pero el kilómetro lo tenés que correr. No te pones a pensar, che, corro el kilómetro, no. Corre el kilómetro, fíjate qué te pasa, mañana corres 1,5 kilómetros. ¿Sí? Y esa por ahí es la idea del entrenamiento, de ir de a poco, pero lo tenés que correr, y a los 20 días tenés que correr los 4 o 5 kilómetros, y así. Si vos en el medio del entrenamiento tratás de sacar conclusiones, es muy probable de que tu inercia vieja, de tu cabeza más vaga, viste, en el correr, y te duele el cuerpo, y decís, hoy no, tengo que llevar a los chicos al colegio, qué sé yo, te pones a pensar en otra cosa, lo abandones. Entonces, No, yo no hablo de eso. A eso en eso me estoy refería. totalmente de acuerdo con vos. Claro. Esto es un Interpreté entrenamiento. mal, perdón. Me metí Claro. en una charla que interpreté mal. Esto es un entrenamiento, donde vos tenés que cumplir ciertas reglas del entrenamiento. Después Sí. vos, por ejemplo, ya tenés los 10, 15, 20 kilómetros corridos. Buenísimo. Sí. Querés ir a otro nivel, ¿ok? Sí. Querés un nivel más competitivo, en un nivel donde hay más Sí. exigencia. Vas a tener que alimentarte de una manera especial, vas a tener que tomar ciertas proteínas, ciertas vitaminas, no vas a poder consumir esto, lo otro. ¿Por qué? Porque si querés lograr estos objetivos, no podés hacer esto porque no lo vas a lograr. Y pasa solo por ahí. No es que es estricto, no. O lo haces o no lo haces. O corres los 20 kilómetros, o sea, en eso estoy de acuerdo. Perdóname, entendí totalmente distinto. Evidentemente me enganché en una charla totalmente distinta. Interpreté mal yo. En eso sí, es así. sí, acá Dolores estaba preocupada por el grupo de amigos. No pasa nada con eso. Con los amigos o con las películas. El asunto es entenderse de que para poder avanzar tenés que dedicarte. Si no te dedicás, no tiene que ver con amigos o no amigos la película. Tiene que ver con, si querés avanzar, tenés que hacerlo. Claro. Para otros que están acá, que yo conozco mucho, que son pacientes míos, que pueden hablar, Iván o Jazmín, para poder estar en donde están tuvieron que ponerse con todo, si no, no lo lográs. Claro. Claro, tal cual. Una Entendí. pregunta. Sí, Y juntarse y hablar con amigos que también están en los temas espirituales, ¿eso te saca también si por ahí no es el mismo? sí, júntense, no hay problema en eso, sí. No hay problema en eso. Sí, también, si hablan de cosas más profundas también está bueno, no pasa nada. El asunto es cuando uno tiene mucho tiempo dedicado a áreas que te sacan la energía y no te aportan, de eso estábamos hablando. Claro, no es solamente tener que estar en una escuela. No, O sea, no. se puede hablar con gente que te lleve a seguir en lo espiritual. Sí, sí, claro, claro. De hecho, nosotros acá en la Sí. escuela, con los chicos que están acá en el chat, ahora en el Zoom, nos juntábamos, hablamos los miércoles, nos reímos un montón, y no pasa por ahí.
pasa porque si eso, tu vida está tomada por eso y poco de lo otro, no te conecta. Las momas. Bien. ¿Quién más? Está bueno el debate, está bueno, porque yo los escucho, así sé quiénes son ustedes, si no... ¿Puedo? Mónica, también tiene que ver con lo vibracional. A medida que entrenás, acá. Esperá. Mónica, sí, ¿Escuchás? Mónica Ahí. Romero, ¿qué haces, Mónica? Sí, bien. Que tiene que ver con lo vibracional. A medida que entrenás, tu vibración cambia, entonces tu entorno cambia. Lo que hoy vos llamás tus amigos quizás cambien. Mónica es una persona avanzada de nuestra escuela, tiene como 14 años, ¿no, Mónica? 12 años, Sí, ¿cuántos? más o menos. Sí. Sí. Entonces pasa eso. Cambias la vibración, entonces tu entorno va a cambiar. Ahí está. Gracias. Entonces, lo Mónica. bueno es no aferrarte a lo que los que hoy son tus amigos, sino que vas a sentir que la vibración cambia y eso, tu escenario va a cambiar. Ahí está. Pero No si me seguís, salió esa explicación, si ¿viste? seguís aferrada a tu escenario actual, quizás no puedas subir tu vibración. ¿No? Muy bien. ¿Puedo aportar algo? Sí, claro. Y después hacer una pregunta también. Una de mis maestras dice que uno de los grandes enemigos del ser humano es la pereza y la cabeza. Y se refiere a esto de la pereza, de que piensa que las cosas van a venir servidas y demás, y sino uno se tiene que mover, el espíritu se tiene que mover para elevarse, para elevar la vibración, etc. Claro. Y te quería consultar, que me interesó, no sé si es muy largo o se puede, esto del linaje de sangre raíz, de los 12 grupos de sangre. ¿Tienen diferentes códigos genéticos cada una de los grupos? Sí. ¿Tienen nombres? ¿Cómo saber a cuál pertenecemos? ¿Y qué nos aporta saber a cuál pertenecemos? Y si tienen diferentes misiones en la Tierra, o bueno, va largo. Eso. Sí, están los nombres, claro, de los 12 grupos que se llaman en la Biblia, se llaman las 12 tribus de Israel, que no son de Israel, ¿sí? Sino que le pertenecen a toda la humanidad, se les llamó así, las 12 tribus de Israel. Y cada grupo tiene un quantum, ¿sí? Cada grupo tiene un proceso vibratorio específico, que no tiene que ver con si sos negro, blanco, amarillo, sino que tiene que ver con un patrón energético en el interior del sistema del comportamiento humano. Entonces hay personas que tienen ticunes o sistemas que tienen que ver con ser, por ejemplo, constructores. Entonces vos vas a ver familias enteras de que son empresarios y hacen un edificio y se ponen a hacer un coso y los hijos hacen otras cosas y se ponen a hacer otras cosas. Son constructores, ¿sí? Hay otras personas que son médicos, por ejemplo, que los padres son médicos, los abuelos son médicos, los hijos son médicos. Bueno, ese grupo tiene que ver con los curadores, tiene que ver con sistemas de curación, ¿sí? Te hago una consulta en relación a eso. Entonces, encarnamos en grupos, o sea, porque bueno, toda la familia es así, pero en algún momento tenemos que volver a encarnar, y como que encarnamos en el mismo linaje. Sí. Siempre vas encarnando en el mismo linaje. Y la misma función, ¿sí? La misma función, vos fijate que con el tiempo se va mejorando, la medicina se va mejorando, el arquitecto o sea, vamos mejorando y evolucionando a través de las leyes evolutivas, ¿sí? Que son la economía, la aerodinámica, la solvencia, la autonomía. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo se evoluciona? O sea,
¿A llegar a qué, digamos? ¿Cuál sería? Hasta que comprendés. Y después, ¿dónde volvés? No, cuando uno comprende, cuando uno hace todo el tikkun completo, cuando haces todas tus correcciones, no desencarnás más de una manera sin información. Desencarnás con todo el paquete de información, informacional. ¿Ok? Sí. Pasás por el sistema de la muerte y estás muerto sabiendo quién sos. Y volvés a nacer con la misma idea que tenías en la vida anterior, sabés quién fuiste, tanto en la encarnación anterior como en el proceso de morir. Lo importante es el proceso de morir, el que está entre medio. Esta idea de las vidas pasadas es ridícula, saber quién fuiste en la vida anterior. Si fuiste el mismo tonto de siempre, tipo que está tratando de pelear la vida. La idea es entender qué hay en el medio. Cuando vos entendés entre una encarnación y la otra todo el proceso completo, cuando nacés nadie te puede contar nada, entendés todo. Y salís de esta idea que decían anteriormente, esto te sirve, tengo ganas, me sale mal. Todo eso es para la gente ganado. Y hay gente que ya está así de evolucionada, digamos, que entiende sí, eso. Claro. ¿Y qué hace? ¿Nos guía? ¿O qué? No claro, sé. habla con las personas, los grandes maestros. Okay. En el budismo tibetano hay muchísimos, por ejemplo, ¿no? Muchísimos conocidos y desconocidos. En el budismo tibetano tienen un rango que se llama los, ¿cómo se llaman? Los tulkus. Los tulkus. Los tulkus. Sí, un segundito. Ahora va Graciela, un segundo. Los tulkus son las personas que hicieron el proceso completo. Por ejemplo, el Dalai Lama es un tulku. El Dalai Lama es el 14º Dalai Lama, ¿no? Y es la misma persona desde el primer Dalai Lama, es el mismo tipo. Que encarna cuando desencarna dice, bueno, búsquenme más o menos por acá, y tienen un procedimiento de encontrarlo, y a los 3 o 4 años lo traen otra vez al lamasterio, y es el lama, es el rey de del Tíbet, y el jefe espiritual. Como él hay un montón, no solamente en el mundo de los lamas, sino que en todo el planeta. Hoy en día hay un montón de gente que entiende quién es. Y esas personas no tienen más, no es una filosofía. Cuando vos comprendés eso, no es más una idea, un punto de vista. Es una certeza. Claro, es como si, no sé, si América no se hubiese descubierto y un tipo vino a América y los otros están todos fantaseando. Yo siempre pongo un ejemplo bastante gráfico, que es si nosotros invertimos la condición de la muerte, ¿no? Y nosotros estamos vivos acá en Buenos Aires, o en Chile, o en Perú, donde estés, en Colombia, en México, donde vos estás, y nos vamos a morir. ¿Sí? Pero en vez de morir es nacer, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, bueno, che, hay alguno que va a nacer, va a nacer, está por nacer, se está yendo de este mundo. ¿Y cómo es nacer? Y no sé, entrás por el cuerpo de una mamá. ¿Cómo de una mamá? Sí, entrás en el cuerpo de una persona. Todos estaríamos deduciendo de cómo es eso. Y cada uno con una idea, una construcción al respecto, de cómo es estar en una mamá. Bueno, salís de la mamá y ¿qué te pasa? No, te agarran unos médicos. ¿Cómo te agarran unos médicos? Sí, te agarran unos médicos, te cortan el cordón umbilical. ¿El cordón umbilical? ¿Qué será el cordón umbilical? Bueno, estaríamos como paso a paso de la explicación, todos entendiendo qué significa entrar a la tercera dimensión, ¿ok? Cuando nosotros pasamos a la dimensión siguiente, ¿sí? También hay como un misterio insondable, qué sé yo. Lo único que existe son personas que te cuentan de cómo es ese otro mundo, que no es un punto de vista. Es así, es como te lo van contando. Como si, no sé, nosotros estuviéramos en la Europa del siglo XIV o del siglo XIII, y un tipo viene a América y cuenta de que hay ciudades, pirámides, qué sé yo, selvas y demás.
todo el mundo estaría lucubrando cómo es, pero el tipo fue y volvió. A ese no le podés contar cómo es América, ese ya lo conoce. Entonces hay muchas personas, muchos maestros, Buda entre ellos, Buda, no sé, Lao Tse, los grandes maestros de la Tierra, todos hicieron ese proceso. Son personas que encarnan por voluntad para poder hablarle a la gente. Pero la gente mira Netflix, no sigue a Buda. No, se va a juntar al asado, hace un asado, ¿entendés? No sé. Nadie está concentrado en hacer la vida lo más parecido a Buda, a Rabbi Shimon Bar Yochai o a Yogananda. La gente hace la vida con respecto a lo que hace el vecino. Bueno, así estamos, como el planeta y como personas, todos perdidos, tristes, locos. La gente está mal, toma pastillas. Veamos Gaia entonces, mejor. Es un poco mejor, ¿no? Más o menos. Más o menos. No miraría a Gaia yo. Leería a Gurdjieff, ponele. ¿Y explicaron ellos, hay en algún lugar donde se pueda ver qué es lo que pasa? O sea, en este libro que vos decías el otro día de la muerte, ahí es donde explica Sí. paso a paso. Hay un muy buen libro que se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte, Sí, de Sogyal lo vi. Rinpoche, que es uno de los libros nuestros de la Escuela Centrales, que es una traducción occidentalizada del libro tibetano de los muertos, que es muy plomo para leer, es muy difícil, habla como en un idioma medieval y es complicado. Entonces, este lama, que es occidental, que vive en París, es el lama que dirige el lamasterio de París, donde mucha gente son discípulos de él, como Richard Gere, y mucha gente budista es discípula de este maestro. Bueno, él cuenta todo el proceso como para nuestro lenguaje, buenísimo. Y es verdaderamente de esa manera, ¿no? Bárbaro, bárbaro. Gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a dejar acá. Laura quiere que... Para los que quieren sumarse al seminario, que es segunda clase el lunes a 19:30 horas, es gratuito y enseñamos muchas cosas, profundizamos mucho más temas, ¿ok? Son 8 clases. El lunes es la segunda, pero es como la primera desde lo conceptual. Y es gratuito. Muy bien. Gracias. Y después